nos encontramos en el área de cuerpo y mente con Tamine, que es nuestra instructora. Muy buenas, Tamine. Buenos días, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito porque estás muy formada en todas estas materias y queremos conocer un poco más de esa formación. Sí, bueno, soy instructora de Hatha Yoga. Estoy finalizando la formación de medicina tradicional china en Madrid, que son 3 años, una formación extensa porque es muy amplia. Y bueno, trabajo como terapeuta transpersonal en Salamanca. ¿Qué es lo que se desarrolla en una de las clases que podemos ver aquí? ¿Qué se estimula, qué se fomenta y qué hay que eliminar? Bueno, cuando hacemos una práctica de yoga, lo primero que yo prefiero comentar siempre es que no es hacer gimnasia, es decir, yoga tiene un punto que es mantenerse atento en lo que estamos haciendo, es decir, muchas veces cuando vamos al gimnasio, vamos a correr, pues llevamos los cascos, tenemos estímulos externos y pocas veces nos mantenemos presentes en lo que el cuerpo está haciendo, en cómo nuestra respiración se está ejecutando. Yoga, digamos que tiene esa parte que lo que hace es traernos al momento presente, es decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y la pregunta clave es ¿desde dónde lo estoy haciendo? Es decir, es simplemente una búsqueda de entrenamiento física, es tener más flexibilidad o es encontrar un equilibrio cuerpo-mente, una unión, una conexión y sobre todo un conocerse más a sí mismo, sus límites, sus puntos débiles, los puntos fuertes y fomentar todo eso. En definitiva sería algo así como tener un poquito más de conciencia de lo que uno mismo está haciendo, que parece que es algo que perdemos paulatinamente hoy en día con toda la rapidez y la intensidad de nuestro día a día. Sí, correcto, sería fomentar más eso, ¿no? Es decir, visto que hay poco, lograr la absolutez de la presencia es complejo y más en una sociedad en la que vivimos, pero por lo menos entrenar que eso sea más habitual en nuestro día a día. Nos comentabas antes que es muy importante darse cuenta de que el yoga no es una actividad física al uso, no es gimnasia, sino que también es una actividad mental, podríamos decir. Es un entrenamiento del cuerpo y de la mente a través de la respiración, es decir, es el anclaje, es la puerta que nos abre a esa conexión, a esa unión entre cuerpo y mente, es la respiración. Entonces digamos que es una práctica un poquito más allá, sin quitarle mérito a la gimnasia que tiene, por supuesto, muchos años de práctica y es fabulosa, pero el yoga tiene ese punto, ¿no? Es decir, estoy aquí, estoy haciendo el movimiento al ritmo que marca mi respiración y no al ritmo que marca mi mente, que seguramente sería muchísimo más rápido. ¿Qué posturas o qué movimientos realizamos aquí en este área? Bueno, pues un poquito también en función de cada persona. Hay personas que vienen con algún tipo de operación, algún problema de espalda, entonces hay que adaptar las posiciones. Yoga no se puede hacer un poco también así al libre albedrío porque podemos hacernos daño, es decir, en ese no saber qué estamos haciendo hay que tener un cierto control. Entonces las posturas, las asanas, van un poco pues, hechas a cada uno y a la necesidad de cada persona. Además aquí en el centro NM vemos que también son grupos muy reducidos, lo que ayuda a que esas posturas sean más personalizadas para cada uno. Sí, eso a los profesores nos ayuda muchísimo, pero cuando son clases de 20 personas es difícil, ¿no? En una hora y media de clase poder ver cuál es la necesidad y adaptar el ejercicio. Cuando tienes grupos reducidos es mucho más fácil tener un contacto personal, específico, una atención especializada a cada uno. ¿Cómo sería un poco la dinámica de una clase? Vemos que cada una está personalizada según las necesidades de cada persona, pero en tintes generales ¿estaría dividida en algunas partes? ¿O? Sí, hay una línea estructural. Hay una primera parte en la que es necesaria calentar el cuerpo. Es necesario también bajar las revoluciones con las que venimos de la calle para, pues esto, ¿no? Que comentábamos, que la práctica sea mucho más presente. Entonces harían unos primeros minutos de relajación, unos minutos de calentamiento físico del cuerpo a nivel global y luego ya entraríamos en el trabajo de las asanas en función de qué cosas se quieren entrenar cada día. Pues es tronco superior, inferior, esta parte. Y luego se termina siempre con una relajación de unos 10-5 minutos para sentar un poco la práctica de lo que se ha hecho y percibirlo a nivel físico cuáles son las sensaciones y cambios entre el antes y el después. Nos comentabas que esta sería un poquito la línea estructural de las clases y en el caso de Silvia, que es el que nos ocupa durante todos estos días, ¿qué es lo que estáis trabajando? En el caso de Silvia es más específico, es todo como mucho más, se presta muchísima más atención a que ella pueda percibir cómo se encuentra, ¿no? Es no solamente a nivel físico, sino a nivel de sensaciones, de pensamientos.
Entonces trabajamos, digamos que las asanas son mucho más profundas y duran mucho más tiempo que lo que podríamos hacer en una clase grupal. Mantenernos mucho más atentas, escuchar con más conciencia, ¿no?, qué es lo que se está moviendo en cada uno de los ejercicios o posturas. Yo creo que tenemos argumentos más que de sobra, pero ¿por qué podríamos recomendar el yoga? Claro, ¿qué te voy a decir? Porque a mí personalmente fue algo que me ayudó mucho, es decir, fue una nueva perspectiva de trabajarme a mí misma a todos los niveles, a nivel personal, emocional y físico. Sobre todo para mí la clave fue no hacerlo a través del esfuerzo y el tener que. Es decir, para mí fue fundamental no tener la obligación de tengo que ir a yoga como era antes, tengo que ir a correr, tengo que, no por toda esta escala de cosas que debemos de. Yoga no, yoga para mí es mucho más sencillo, es mucho más fluido y está muy libre de exigencias y protocolos. No es un todo vale, pero sí todo vale en lo que yo pueda hacer y hasta donde yo pueda llegar, ¿no? Entonces es conseguir uno tener también mucha tolerancia consigo mismo y no frustrarse, llego hasta aquí y esto está bien. Entonces creo que tiene ese punto extra de trabajo personal. Pues también muchísimas gracias y sobre todo enhorabuena por todo este trabajo tan importante para el cuerpo pero también para la mente. Gracias. Muchas gracias a vosotros.